Buenas tardes, soy Enoc López Sánchez, alumno del grupo 9228 y el día de hoy hablaré sobre el tema la evaluación neuropsicológica correspondiente a la unidad 6. Y se desglosa a partir de los siguientes subtemas. En primer lugar, hablaré de la evaluación de la función verbal y de las habilidades del lenguaje. Me permito citar a Portellano 2005 que nos dice que el lenguaje es un sistema de signos estructurado que posibilita la comunicación oral, escrita y gestual, que depende del trabajo integrado por zonas corticales y subcorticales. Cuando hay una lesión cerebral, es posible que se hayan afectadas áreas del cerebro que se encargan de esta función del lenguaje, como lo muestra la siguiente imagen. Aquí podemos ver el área de Broca, que se localiza en el lóbulo frontal izquierdo y se va a encargar de la formulación verbal que corresponde a la expresión y comprensión de las estructuras sintácticas, es decir, del procesamiento de verbos, y el área de Wernicke, que se localiza en el lóbulo temporal izquierdo y se encarga de la comprensión auditiva y procesamiento de la selección del léxico. Dependiendo de dónde se encuentre la lesión cerebral, son las funciones que se van a ver afectadas y los problemas que se van a presentar. Desde el punto de vista de la neuropsicología, ¿cómo se diagnostica o qué instrumentos se utilizan? Vamos a ejemplificar con dos. Tenemos el test de Boston, que permite diagnosticar la presencia de afasias y tratar de inferir la localización cerebral, evaluar el nivel de rendimiento a lo largo de un amplio rango y también nos permite evaluar dificultades, pero posibilidades reales en todas las áreas del lenguaje. Durante su desarrollo se observan diversos aspectos como la conversación y exposición, la comprensión auditiva, la expresión oral, la comprensión del lenguaje escrito y la escritura. Un segundo test es el de la fluidez verbal, que es de aplicación individual y nos permite hacer una evaluación pronta del lenguaje y de funciones ejecutivas. Se desarrolla a partir de tres tareas: la fonológica, la semántica y la excluyente. También analiza componentes de las funciones ejecutivas y puesto que nos da información cuantitativa y cualitativa, nos va a permitir también detectar aspectos significativos que tienen que ver con la atención, con la memoria de trabajo o con el acceso a la memoria. Generalmente se usa para observar o descartar algún deterioro cognitivo. Para nuestro segundo tema, que es la evaluación de la construcción de planes, es importante definir qué es planeación o planificación. Y esto refiere al proceso mental por el cual el individuo va a poder solucionar de manera eficaz problemas o adaptarse al medio, por lo cual involucra diversas funciones como la resolución de problemas, la formación de representaciones mentales, el control de impulsos, la recuperación de conocimientos, el control del procesamiento y la activación selectiva del lóbulo frontal, entre otros. Como se puede ver en la imagen, el área comprometida es la corteza prefrontal, la cual se divide en tres áreas: la dorsolateral, la cingulada y la orbitaria, que se encargan de la flexibilidad mental, de la atención sostenida y de la regulación emocional, respectivamente. Se podría decir que este proceso de planeación posibilita analizar la actividad cognitiva, elaborar métodos de resolución de problemas y, en caso de ser necesario, va a modificar el plan que se seguía. ¿Cómo se evalúa? Bueno, pues se evalúa de diversas formas, pero un test muy conocido es el test de Hanoi, que mide aspectos de la función ejecutiva, ¿ok? Se encarga de evaluar tareas mentales complejas que tienen que ver con planificar, organizar, dirigir, verificar y evaluar la conducta necesaria para adaptarse al medio o para resolver un problema. ¿En qué consiste? Bueno, la siguiente imagen lo muestra. Es una torre donde hay que trasladar discos a lo largo de 3 varillas que se encuentran enfrente. Sin embargo, este traslado se hace de acuerdo a las instrucciones del evaluador. Ahí es donde surge la necesidad de que el paciente utilice un razonamiento complejo para resolver problemas y activar los mecanismos de aprendizaje. Se puede aplicar en la población infantil y en la población adulta, pero obviamente se tiene que adaptar el grado de complejidad. El siguiente tema tiene que ver con las baterías de pruebas para la evaluación del daño cerebral, y estas se definen como un conjunto de pruebas o elementos que exploran las principales funciones cognitivas y lo van a hacer de manera sistematizada. ¿Cuál es su objetivo? Bueno, la detección y la tipificación en la existencia de un daño cerebral.
En este caso, pues hablamos de dos baterías como ejemplo. Una es la batería de Hellstein-Raytan, la cual nos va a permitir valorar las consecuencias del daño frontal sobre los procesos cognitivos, es decir, va a evaluar funciones perceptivo-motoras y cognitivas también. Eh, Algo que se puede considerar como una debilidad es que no es tan precisa para medir funciones cognitivas más específicas. Y esto hace que se deban incluir otras pruebas neuropsicológicas que nos permitan evaluar funciones que son más finas. Sin embargo, sí es muy útil para la determinación de una disfunción cerebral. Y bueno, esta batería incluye pruebas de categorización, de fusión parpadeante crítica, de ejecución táctil, de oscilación de dedos y test auxiliares en lo que tiene que ver con esta batería. Por otro lado, tenemos la batería de Luria y Nebraska, la cual se conforma por 269 ítems que se distribuyen en 11 escalas. Estos, bueno, ¿cuál es su objetivo? Este nos permite detectar desde problemas motores hasta problemas de memoria e inteligencia. Y esto implica que también sea posible el establecimiento de un plan de intervención neuropsicológico. Va a producir 14 puntuaciones que tienen que ver con motor, ritmo, tacto, aritmética, memoria, procesos que son intelectuales, entre otros, y de ahí que sea una prueba muy completa que, como ya dije, nos permite identificar una diversidad de problemas. El último tema tiene que ver con los métodos observacionales, las escalas e inventarios de evaluación del daño cerebral. En primer lugar, cuando hablamos de método observacional, nos referimos a aquel que se relaciona con la investigación científica y que tiene que ver también con la recogida de datos que nos permitirá establecer la comprobación de hipótesis. Cuando hablamos de observación, en este sentido, hablamos de un proceso sistemático y que nos va a permitir medir parámetros de conducta como la duración, la intensidad, la frecuencia, por poner un ejemplo, y el contexto en el que se desarrolla el tiempo, el lugar, la situación. Y al ser un proceso sistemático, pues obviamente utiliza técnicas de registro. En el caso de las escalas, cuando hablamos de las escalas, nos referimos a pruebas de rastro cognitivo, que son breves. Son baterías neuropsicológicas generales que, bueno, ¿cómo se van a integrar? Tienen un conjunto de preguntas variadas que permiten explorar diferentes áreas cognitivas, desde la orientación temporal, la atención, la concentración, las capacidades visoespaciales, entre otras. Cuando se utilizan las escalas, esto nos permite precisar información neuropsicológica que nos va a ser muy útil para detectar si hay un déficit cognitivo. En el caso de los inventarios, cuando hablamos de ellos, pues son instrumentos que se elaboran para medir variables de personalidad. Aquí no se espera que las respuestas se califiquen como correctas o incorrectas, sino que más bien la información que nos dé el paciente nos permite identificar su conformidad o no con los criterios establecidos. Y hablamos, por ejemplo, de inventarios que tienen que ver con la detección de trastornos vinculados al consumo del alcohol o a la depresión. Los temas abordados el día de hoy son indispensables para mi formación como psicólogo. En primer lugar, porque me permiten conocer las estructuras cerebrales y las funciones que en ellas se generan, que son indispensables para el ser humano, como es el lenguaje. En segundo lugar, porque me ayudaron a entender que ante una lesión cerebral es posible que haya consecuencias específicas dependiendo del área que se encuentra comprometida, como es el caso de los problemas del lenguaje. De esto se deriva la necesidad de conocer la diversidad de pruebas neuropsicológicas que existen para poder establecer un diagnóstico más pertinente con información suficiente de diferentes instrumentos y diferentes áreas que se evalúan. Finalmente, esto profundiza mi compromiso ético y profesional para conocer más ampliamente estos instrumentos, familiarizarme con los problemas derivados del daño cerebral, de tal modo que en mi ejercicio futuro pueda contribuir tanto al establecimiento de un diagnóstico objetivo como de un tratamiento que realmente brinde apoyo y signifique una oportunidad de rehabilitación para el paciente dentro de sus posibilidades reales. Muchas gracias.